mí me gustaría en esta mañana compartir, si soy capaz de transmitir lo que el Señor está poniendo en mi corazón y en mi mente en este tiempo atrás. ¿Cómo distinguir el tiempo oportuno de Dios? ¿Cómo discernir que estamos viviendo un tiempo de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo entender que todo lo que nos ha traído aquí forma parte del trabajo y del propósito de Dios en tu vida para que el reino de Dios crezca y para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y alrededor de tu vida? ¿Cómo entender eso? Sabiendo que nuestra relación con Dios comenzó por una primera vez que vinimos a la iglesia, comenzó por una inquietud que tuvimos de manera personal. ¿Cómo comenzó la obra de Dios en tu vida? ¿Te acuerdas tú? Algunos tenemos que echar muchos años atrás, otros son más recientes, más nuevos, pero de alguna forma tuvo que comenzar ese inicio, ese principio de trabajo de Dios en tu corazón, en tu entorno y en tu manera de vivir. Algo tuvo que iniciar ese trabajo. ¿Te acuerdas tú cómo comenzó? ¿Te acuerdas tú cómo comenzó la obra de Dios en tu vida? ¿A través de qué? ¿A través de quién? ¿A través de qué circunstancias? ¿De qué momento? ¿Qué fue lo que incendió tu relación con Dios? ¿Qué queda de aquello que se inició hace mucho tiempo o poco tiempo alrededor de tu vida? Sabiendo que el propósito de Dios en tu vida está marcado por una cantidad de experiencias, momentos, circunstancias, personas alrededor de tu vida, y de lo que fue una vez a lo que eres ahora, habrán intervenido personas, circunstancias, momentos, situaciones bastante delicadas unas de otras. ¿Qué grado de entendimiento tienes tú de que todo eso que ha sucedido en tu vida forma parte del propósito de Dios? ¿Hasta dónde llega tu comprensión de que aquello que inició una relación tuya con Dios estaba dentro del plan de Dios y por el cual has tenido que vivir situaciones no muy agradables algunas, otras sí? Pero tanto unas como otras, Dios la utilizó para marcar y definir el propósito de Dios en ti. ¿Eres tú, soy yo, consciente de que eso es una realidad, que no es un mito? Os apunto una reflexión. Hemos de entender que Dios no trabaja ni está sometido al criterio con que nosotros razonamos o analizamos las cosas que vivimos. Él las ve de otra forma, en tiempo y de maneras diferentes. ¿Somos conscientes de eso? Que a veces nosotros razonamos, pensamos, analizamos, juzgamos, entendemos las cosas desde un punto de vista que Dios perfectamente la puede estar viendo de manera diferente. Pero sin embargo, eso no quita que el trabajo y el propósito de Dios se estaba y se está y se hará en tu vida. Aunque nosotros no entendamos muchas de las circunstancias que han surgido alrededor nuestra. Tendemos a quitar todo lo negativo que ha sucedido en nuestra vida. No puede ser el propósito de Dios, porque eso me hizo daño o aquello me perjudicó. Pero si vemos la Biblia desde sus principios hasta los evangelios, hay cantidad de personajes que no se portaron bien con Dios ni con los demás.
La Biblia está llena de ejemplos o de malos ejemplos que están ahí precisamente para enseñarnos cómo Dios utiliza tanto una situación, una persona, una circunstancia, un momento, porque en su mente no está en catalogar o enjuiciar el momento del error o del fallo de algo o de alguien, que no, en su mente está que su propósito finalmente se cumpla, donde tú y yo somos parte del propósito de Dios que se cumple, no precisamente a lo mejor en el tiempo que tú estás viviendo. Tú eres parte de todo ese tiempo, de toda esa cantidad de personas, de circunstancias y situaciones que Dios aprovecha y utiliza para cumplir su propósito, en el cual tú estás viviendo un tiempo, una situación o unas circunstancias. Todo no lo verás en tu tiempo cumplido. Todo tu trabajo, tu esfuerzo, lo vivido que tú has tenido que vivir y sufrir y padecer, no tendrás tiempo para ver todo lo que Dios quiere hacer contigo. No sé si me entendéis. Pero a veces nosotros estamos viviendo momentos que los medimos y los analizamos porque estamos dentro de un tiempo. Hay dos formas de entender los tiempos. O lo entendemos dentro de nuestro tiempo o dentro del tiempo de Dios. En nuestro tiempo, que es ese tiempo cronos, ese tiempo medible, donde todo para nosotros tiene su tiempo, y la historia está dividida en momentos y en etapas, en circunstancias, donde vamos a tiempos atrás y solemos decir, esto sucedió en tal tiempo, en tal etapa, y en este año sucedió tal acontecimiento. Y medimos todo en minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas y de ahí en adelante. Y todo lo estamos enclavando en un tiempo, tiempos que nosotros solemos medirlos. Y a lo largo de la historia de la humanidad han acontecido cosas que nosotros las medimos siempre en tiempo. Ese es un tiempo lineal, un tiempo crono, un tiempo que nosotros podemos medir. Pero cuando nos hablan de millones de años, a que lo descolocamos. Ya no sabemos medir esa cantidad. Cuando a ti te dicen, la Tierra tiene 14.000 millones de años. Esto sucedió hace 10 millones de años. De verdad que nosotros no tenemos capacidad de comprender eso. O sí, si hay algún erudito que sea capaz de saber, de tener capacidad de entender que hay cosas que sucedieron hace millones de años. Yo no tengo comprensión para eso. Pero hay cosas que yo sí las mido en tiempo. Mi edad, mi niñez, mi adolescencia. Me acuerdo perfectamente en etapas de mi vida donde sucedieron circunstancias, porque yo las mido en tiempo, entra en mi mente. Lo complicado de todo este asunto es poder entender que Dios trabaja en un tiempo diferente a nosotros. Ese tiempo kairos, donde sucede en el tiempo oportuno, en el tiempo establecido, en el tiempo que Dios ha decidido que las cosas sucedan. Y ahí nos damos cuenta que hay una forma diferente de entender las cosas. O la entendemos dentro de un tiempo donde nosotros lo medimos, lo analizamos y lo comprendemos, o dejamos que ese tiempo oportuno, donde Dios ha decidido que ocurran las cosas, un tiempo cairo, un tiempo donde Dios ya ha previsto que sucedan cosas, podemos entender que eso sea una realidad. Cuando nosotros todo lo analizamos desde un tiempo cronos, que es nuestra capacidad para entender cómo suceden las cosas, no podemos entender cómo Dios obra, porque Dios está fuera de ese tiempo. Y muchas de las cosas que suceden en nuestra vida las entendemos dentro de ese tiempo cronos, porque no entendemos
que las cosas desde el tiempo en que Dios ha decidido que acontezcan no entran en nuestra capacidad de comprensión. Porque se tarda mucho más tiempo, las cosas duran más, las cosas no suceden en el momento instantáneo en que yo las pienso, las cosas no acontecen cuando yo quiero que acontezcan, sino que Dios está por encima de ese tipo de deseos o circunstancias que yo anhelo. Suceden cuando Dios decide que suceda. Y ahí es donde nosotros nos podemos perder un poco. Con esto, ¿qué quiero comentar? Pues que hay propósitos de Dios a lo largo de la historia que no se cumplen en el tiempo en el que Dios hace la promesa. Y ahí es donde nosotros podemos tener más inquietud en participar, menos inquietud en participar. Si no va a acontecer en mi tiempo, ¿para qué me voy a esforzar? Que esto va a suceder dentro de X años. Si entendemos que Dios te va a utilizar a ti, que Dios va a utilizar tus circunstancias, que Dios va a utilizar tus situaciones, para que en ese tiempo que tú no entiendes suceda lo que Dios quiere, deberás sentirte contento de participar en el propósito de Dios, aunque aquello que ha de acontecer más adelante no lo vivas tú. ¿Entendéis? Es importante entender cuando Dios le da esa promesa a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a esa tierra que yo te mostraré. Le da esa promesa y aparte le dice que Sara iba a tener, ahora sí lo he dicho bien, Sara, sin H. Sara va a tener un hijo con casi 100 años. Y esa promesa tardó en venir. ¿Cuántas cosas tuvo que vivir esta pareja hasta que eso aconteció? Daba tiempo a pensar que era una imaginación, que era una alucinación, que era algo de ellos. Daba tiempo a pensar de todo. Pero de verdad que cuando Dios inicia un trabajo en nuestra vida, hay que hacerse de una gran capacidad de fe y de confianza en Dios para esperar todos los momentos y circunstancias que vamos a tener que vivir hasta aquello que Dios nos ha dicho suceda. Porque si no, la duda y la incertidumbre nos van a asaltar. Si entendemos cómo Dios habla con ese joven al que le da un sueño y le dice: pues ciertamente tus hermanos te van a servir y también tus padres se van a poner a tu servicio. Lo que comenzó con 17 años en la vida de José, hasta que Israel sale y va a Egipto por provisiones. Bien que pasa tiempo. Si José hubiera entendido que todas las circunstancias negativas que él tuvo que vivir era una equivocación de lo que Dios le había dicho, entonces todos nosotros estamos equivocados también. Porque Dios trabaja con un propósito general, con algo muy concreto, donde va a utilizar a personas con actitudes positivas y actitudes negativas, comportamientos buenos y comportamientos malos, momentos de felicidad y momentos de tristeza. Dios va a utilizarlo todo para que finalmente aquello que has decidido hacer suceda. Y en la vida de José vemos cantidad de circunstancias y de ejemplos que te echan para atrás. Todo comenzó con un sueño y todo comenzó con una pelea entre hermanos. ¿Cómo puede ser que Dios esté interesado en algo tan interesante como era librar al pueblo de Israel de la muerte por hambruna? Y resulta que en el momento que Dios le da un sueño a José, en el mismo momento los hermanos quieren venderlo y quieren hacerle daño. Algo totalmente contradictorio. ¿Esto cómo se come? Y vemos que en toda esta historia de este muchacho intervienen gente que tienen mala idea. Que tienen mala idea.
y que tratan de torpedear todo lo que es el propósito de Dios. Una mujer que se insinúa a un joven apuesto y guapo, le dice, aquí estoy yo. Y tiene que salir huyendo porque era temeroso de Dios y sabía que Dios le había dado ese sueño. Y el tiempo de Dios, todo lo que José vive, se podía medir en tiempo cronos. Pero el tiempo de Dios para mí es aquel momento donde lo que tenía que suceder, sucede porque Dios así lo ha decidido. 12 hermanos, 11 hermanos y una hermana, porque José tenía una hermana, Dina, iba con ellos. Después de que todo suceda y se presentan delante de José, ¿qué harías tú? Con 12 elementos de esa calaña, de esa actitud mezquina y cruel y mala. ¿Qué harías tú con todo el poder en tu mano, donde nadie te iba a regañar? Lo que tú ibas a decidir, eso es lo que se iba a hacer. Había que vivir un tiempo de Dios para discernir eso. Si no, no es normal. En el tiempo Cronos, sus hermanos realmente vendieron a José. Lo vendieron. En el tiempo Kairos, él entiende, no me vendisteis vosotros a mí. Dios me trajo aquí. Entendemos muchas veces los tiempos y las formas. José vivió un tiempo de Dios, el tiempo oportuno para iniciar una nueva etapa y una nueva manera de que el propósito de Dios se hiciera. La vida de Esther fue la vida de una mujer que comenzó todo con unas circunstancias muy simples, pero terminaron en unas circunstancias muy agudas. De tal forma que el pueblo de Israel estaba a punto de ser sacrificado. Y hay una serie de circunstancias donde le aprietan las clavijas a Esther y hay esa frase famosa que todos conocemos. Y dice así, ¿quién sabe si para este tiempo tú estás en este reino? Al mismo tiempo se cumple tiempo cronos y tiempo de Dios. Había un tiempo que se podía contar y había un tiempo que Dios estaba permitiendo para la salvación del pueblo de Israel. Nehemías fue otro hombre que dentro de todas las circunstancias que vivió tiempo cronos y tiempo kairos de Dios. Dios lo utilizó para llevar a cabo una tarea bastante compleja. Israel estaba bastante vendido, bastante desprotegido de un montón de situaciones y él se propuso en su corazón trabajar dentro de lo que Dios había puesto en él dentro. Y trabajó para construir toda una muralla alrededor de Israel. Y le propusieron huir. Y llegó a decir, ¿un hombre como yo ha de huir si para esto me ha traído Dios aquí? ¿Recordáis una frase parecida? ¿Quién la dice? Juan, capítulo 12, unos griegos van a buscar a Jesús. ¿Sabéis quién era Jesús? Y hay una frase que Jesús repite ahí. Y dice, mi tiempo se ha cumplido. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta. Pero si para este tiempo estoy yo aquí. Fue un tiempo kairos de Dios.
un tiempo oportuno, donde las cosas de Dios que Él ha previsto suceden. Jesús en Getsemaní, tiempo de Dios. Estaba sucediendo en un tiempo medible, pero había un tiempo de Dios realizándose ahí. Jesús en la cruz. Hay muchos momentos en los cuales Dios aprovecha para decidir cómo Él quiere hacer las cosas en el tiempo. Todo lo que Jesús y estos personajes vivieron estaba precedido por un montón de circunstancias donde situaciones, personas y muchos momentos difíciles ocurrieron anteriormente para que esos momentos se dieran. Y todo lo que va a suceder en el tiempo, lo que estamos viviendo actualmente, será un tiempo importante entenderlo como tiempo de Dios para que más adelante las cosas sucedan. Y en nuestra mano está que la voluntad y el propósito de Dios sigan haciéndose en nosotros o parar de manera individual o coloquial la obra de Dios. Les dije a los hermanos en Lucena hace un mes, ¿no, Juan? No quiero alargarme mucho. Que el carácter de los cristianos no se hace como Aladín saca los milagros de la lámpara. ¿Qué quiere que te haga? ¡Pum! Sale un mago y te hace... Tengo un montón de chistes, pero no voy a contar. Otro día. Así no se hace. ¿Qué quieres que te haga? Hermano, el carácter de Dios en nuestra vida se hace a través del tiempo. Donde, igual que a lo largo de la historia han intervenido muchas circunstancias, en nuestra vida es exactamente igual. Dios no hace con nosotros personas íntegras, sinceras, nobles, generosas, solidarias, en un pispás. Es necesario que el proceso nosotros lo entendamos como parte del trabajo de Dios en nuestras vidas. Y a veces no somos lo que decimos que somos. No estamos donde decimos que estamos. No representamos lo que decimos que representamos. Porque hay mucho de nuestra vida que Dios va a ir tratando de quitar de nuestra vida para hacernos herramientas y utensilios capaces de cumplir el propósito que Él se ha marcado, donde tú eres una parte de todas esas personas que van a intervenir en que Dios haga lo que se ha propuesto hacer. Y para eso yo le hice a ellos un experimento, lo traigo aquí. Lo que pasa es que allí le manché la mesa, lo siento. Pero aquí ya vengo preparado. No sé cuántos de nosotros entendemos lo que es un zarandeo, un cernir. Los zarandeos en la vida de los creyentes son necesarios. Decía Jesús, el diablo me ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero estad tranquilos, yo he rogado a Dios para que vuestra fe no falte. Para que la fe no falte, no para quitarnos el problema. Porque en el zarandeo es donde Dios utiliza la circunstancia y el momento para sacar de nosotros lo que nosotros no vemos. Aquí hay arena fina, cogida de ahí de atrás. Arena fina. Ahora está más fina. Esto es un zarandeo, esto es un cernir. ¿Sí? Todavía queda.
Todo esto que sobra aquí es lo que nos sobra en nuestro carácter. Si seguimos zarandeando aquí, todavía los granos se hacen más gordos. Lo que nosotros no vemos. Todavía hay más. Fijaros si os acercáis, granos de trigo gordos. Lo que Dios trata de hacer, después de todo esto que hemos comentado, lo que Dios trata de hacer contigo y conmigo, es permitir que haya de cuando en cuando un zarandeo. Que se nos mueva el terreno debajo de los pies. Que todas estas granzas y gránulos gordos que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, puedan ser limpiados de nuestra vida. Si no, la obra de Dios no se puede hacer. ¿Qué hubiera sido Abraham si el Señor no lo hubiera zarandeado en momentos determinados? ¿Qué hubiera sido de José? ¿Qué hubiera sido de Esther? ¿Qué hubiera sido de Nehemías? ¿Qué hubiera sido del propio Jesús en Getsemaní? Si voy a la cruz, no voy a la cruz. Si no, estos judíos no me interesan, yo ya soy reina, así que se pudran estos judíos. Pero si para esto has llegado tú aquí, Esther, ¿no te das cuenta? Cuando todo esto que ocurre en nuestra vida se mueve, podemos entenderlo como una desgracia, como una tristeza, como una calamidad, como algo horrible que está ocurriendo alrededor de nuestra vida, o lo podemos entender como un tiempo donde Dios está tratando contigo. Dependiendo de cómo tú lo veas, vas a participar en mayor o en menor medida de ese propósito general que Dios tiene. Si tú lo tomas a título personal, lo entenderás como algo, ¿por qué a mí y no a aquel? Pero si yo hago todas las cosas medianamente bien, ¿por qué me tiene que ocurrir? Porque dentro de todo lo que Dios quiere hacer en la iglesia y en tu vida, ese movimiento es necesario que lo vivas. Si lo evitas, el carácter de Dios no se hará nunca en tu vida. O no necesitamos avanzar en nobleza, en amor, en perdón, en sacrificio, en compromiso. ¿No necesitamos avanzar en esas líneas? ¿O ya estamos completos? Aunque tú pienses que estás completo, Dios va a estar zarandeando tu vida un poquito más, para que los granos se vean más gordos. Señor, yo nunca te negaré. Yo nunca tendré el comportamiento de este o de aquel. Eso es. Yo llevo escuchando eso en la iglesia desde que me convertí. Ya se han ido los malos, pues ya estamos tranquilos. Pero sigue siendo el mismo problema. Porque el problema no está en la gente que se va o deja de estar, que están o que dejan de venir. El problema no está ahí. El problema es que entendamos que todo lo que sucede en nuestra vida y alrededor nuestra está cumpliendo y haciendo el propósito de Dios para lo que Él ha decidido que suceda en un momento determinado, de lo cual tú eres parte de ese propósito. Si lo entiendes así, vivirás el momento con fe y lo pasarás. Y vendrá otro, y vendrá otro. Y cuando tú no estés aquí, ni yo esté aquí, los que vengan se apoyarán en tu trabajo, en tu fe, en tu paciencia, en tu nobleza, en tu compromiso, en tu entrega, porque habrás sido fiel al tiempo que te tocó vivir con Dios. Habrás sido prudente en ser paciente con Dios en el tiempo que estás viviendo. Y vuelvo a leerlo del principio. Hemos de entender que Dios no trabaja, ni está sometido al criterio con que nosotros razonamos o analizamos las cosas que vivimos. Él las ve en tiempo y forma diferente.
Ejemplo, capítulo 4 del Evangelio de Juan. ¿Estáis viendo los campos blancos cómo están? Pues ya es tiempo de siega, tiempo de Dios. Los discípulos decían, Señor, si todavía faltan 4 meses, tiempo cronos. ¿Veis? Muchas veces cómo entendemos los tiempos que podemos medir y los tiempos donde Dios ve algo especial, el tiempo oportuno y propicio para que las cosas se cumplan. Ahí es donde nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, nuestra consagración a Dios, nuestra integridad a Dios nos va a permitir ver esos tiempos y soportarlos y vivirlos con fe. Si no, lo vamos a ver como algo terriblemente horrible que no tenía que haber pasado nunca por nuestras vidas. Pero ¿cómo que me das un sueño y permites que mis hermanos me vendan? ¿Esto qué es? ¿Se puede entender una situación así? Es nuestra confianza y nuestra fe en Dios la que nos va a permitir vivir esos tiempos, cronos, para luego poder disfrutar el tiempo kairos, cuando suceda lo que Dios ha determinado que suceda en su tiempo oportuno. Y somos nosotros los que tenemos que someternos a esa manera en que Dios ha decidido que las cosas sucedan. Y animarte precisamente con esta actitud. Lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿lo entiendes como obra de Dios o lo entiendes como una circunstancia que ha sucedido y ya está? Como una anécdota, como algo que, bueno, ha sucedido. Ahí es donde nuestro verdadero análisis de lo que es el trabajo de Dios tiene que despertar en nosotros una consagración a Dios de diferentes formas. Yo lo entiendo, que este tiempo concreto es un tiempo de reflexión, un tiempo de análisis, un tiempo donde la Iglesia tiene que volverse a consagrar a Dios para ver que lo que está sucediendo alrededor nuestra no es normal. Esto no es normal. Lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro alrededor, en nuestro barrio, en nuestra cercanía, no es normal. Esto tiene que ser algo que trae un tiempo kairos de Dios para la Iglesia. Que muchos otros, antes que nosotros, estuvieron, sacrificaron, se comprometieron y no vieron lo que nosotros estamos a punto de ver y estamos viendo. Y esta realidad, y tú puedes pensar, ¿qué realidad? Como decían los discípulos a Jesús, todavía faltan 4 meses. ¿De qué realidad estás hablando? Hay una realidad grande que tú tienes que descubrir, que te va a exigir una consagración mayor de lo que estás dando para Dios, que te va a permitir analizar las cosas desde el punto de vista de Dios y no tuyo. Cuando sucede el zarandeo en nuestra vida, que parece que no sé si tú has estado alguna vez, no has estado porque yo tampoco he estado, pero a veces yo o tú te has podido sentir. ¿Tú sabes lo que es un centrifugar en una lavadora? ¿Sabes lo que hace un centrifugar en una lavadora? Yo me he sentido muchas veces así, centrifugado, ahí moviéndote. Señor, pero ya no me queda nada. Si te queda,
ahí en el centrifugado. Lo que está sucediendo alrededor nuestra, yo lo entiendo como un tiempo de Dios. Lo entiendo así. Podemos decir todavía falta, todavía no estoy. Yo entiendo que lo que hay alrededor nuestra, lo que hay alrededor de la iglesia, lo que está sucediendo en nuestra ciudad y en la comarca, es un tiempo de Dios. Que te exige a ti verlo desde el punto de vista que Dios en este momento lo está viendo. Si no, vas a estar lleno de contradicciones, lleno de dudas, lleno de incertidumbres y no vas a entender. ¿Sabes lo que apetece? Escapar. Lo que apetece es escapar y huir. Pero los personajes que hemos nombrado en el día de hoy, tanto Abraham, José, Esther, Jacob, Nehemías, Jesús, supieron vivir los momentos cruciales con una delicadeza y con una entrega y confianza en Dios que permitió que sus decisiones fueran tan importantes que el propósito de Dios se pudo cumplir. Si Jesús no va a la cruz y en Getsemaní no va, tú y yo no podíamos estar aquí. Si Nehemías en su lugar de ocio, de tranquilidad, piensa, me da igual que los míos sufran, que no se hubieran metido en problemas. Yo no quiero ir allí, aquí estoy muy bien. Pero se identificó tanto con los suyos que abandonó su comodidad y fue lejos a participar de la construcción de algo que estaba mal. Y Dios lo usó. Si Esther no hubiera participado con una decisión y terminó diciendo esa frase por todos conocida: si esto me pilla y me pide la vida, si perezco, que perezca, pero esta es la voluntad de Dios para este tiempo. Y Abraham, el padre de la fe, se dejó llevar por Dios. Dios no le dio un GPS a Abraham, ni le dio un mapa, ni le dio un móvil, ni le dijo, mira, por aquí tienes que tirar. Todo un futuro desconocido. Y nosotros, para movernos 1 metro, 2 metros, queremos tener detalles, queremos tener todo claro, si no, no nos movemos. Pero si hemos elegido una vida de fe, donde Dios es el que lleva la iniciativa en todo, para que en los momentos de la fe lo vivas con abundancia, lo vivas con carencias, lo vivas en la fe. Si Dios te manda, no le pidas explicaciones a Dios, obedece. Si Dios te compromete, no le pidas a Dios por qué, obedece. Porque detrás de esa actitud de obediencia está la salvación de muchos. Tú ni yo somos la última Coca-Cola del desierto. Y lo que Dios va a hacer, va a utilizar tu vida como un canal por donde discurre y pasa la voluntad de Dios para que otros se beneficien. Tú no eres más que eso, ni yo tampoco. No pienses nunca que todo empieza en ti y que todo termina en ti. No lo pienses, porque no es una realidad. Todo no empieza en ti y todo no termina en ti. Todo no lo tienes que tener claro. A todo no se te tiene que explicar. Todo no lo tienes que saber. Eso está en la voluntad y en el propósito de Dios. Para que cuando Dios te quiera mover, te deje mover por Dios. Los granos son más gordos todavía, ¿eh?
Oh, yo no sabía que tenía esto. Yo no sabía que tenía este carácter. Yo no sabía. Pero Dios sí. Dios sí sabe cómo eres. Ese grado de perfección que a veces nosotros tenemos es necesario abandonarlo. No somos tan santos, no somos tan buenos, no somos tan nobles. Apenas nos metemos en un torbellino donde nosotros no tenemos el control de las circunstancias, amigos, nos sale ese, iba a decir, pero no lo voy a decir, nos sale ese hombre interno que no conocíamos. Yo no conozco a tal hombre. Yo no conozco a tal hombre. Que fíjate, yo no lo conozco. Apenas nuestra vida se zarandea. Eso es bueno, eso no es tan malo, eso es bueno. Porque eso es señal de que Dios está haciendo y trabajando y está empleando su tiempo en ti. Solamente que vivas ese tiempo con fe. Que tu fe no te falte, que tu fe no te falle. Soporta ese tiempo como un tiempo de Dios. No lo veas como algo horrible, no lo veas como algo horrendo. Así que puestos en pie, dice, sus vidas de estos personajes fueron movidas, zarandeadas, su situación dio un giro total y el rumbo de sus vidas cambió. Y unas cosas ocurrieron en su tiempo y otras no. Pero el propósito de Dios se estaba escribiendo por medio de ellos y sus circunstancias. Alaba a Dios en tu corazón. Da gracias al Señor por el trato que Él tiene contigo, por su gracia, por su misericordia. Piensa que Dios es la persona y el ser que más te aman, el que más es preocupado está por ti, el que mejor te comprende, el que mejor te entiende. Tú eres parte de la obra de Dios y si algo Dios tiene que decir de nosotros es que somos su especial tesoro. Lo más preciado que Dios tiene eres tú. Así que eso que Dios aprecia y ama, no lo trata nunca de cualquier forma. Y nosotros hemos de entenderlo así. Dios te está trabajando. A ver cómo respondes en ese trato.